Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Lucas, entonces, que según la tradición y según los estudios, ¿verdad?, nos muestra que ha escrito 2 hermosos libros para explicar su teología. Y desde aquí nosotros entendemos los 3 tiempos del que habla Lucas. Ese primer tiempo que es el Dios Padre, que actúa el Dios Padre como creador. Luego el Dios Hijo, que es el Redentor, es todo el Evangelio que nos presenta a través de los escritos que tenemos de su Evangelio, el Evangelio, la buena noticia, que nos cuenta y nos narra sobre la vida de Jesús, sobre el mensaje de Jesús, la propuesta del Evangelio. Y luego tenemos Hechos de los Apóstoles. Y esto es lo que nosotros estamos estudiando y es el tercer momento que encontramos donde la acción es la del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creación, redención y ahora entonces el dinamismo, es decir, la iglesia misionera. Es la iglesia ahora la encargada de hacer que el reino de Dios se haga realidad en el mundo. Y por eso, en la lectura que nosotros habíamos hecho ya y volvemos a repasar, ¿verdad?, en este curso bíblico, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 3 en adelante, después de su pasión Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía. Y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. Les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió: no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, queridos amigos, esta es la promesa del Espíritu Santo, es decir, incluso Hechos de los Apóstoles, antes de hablarnos de la ascensión, que vendrá desde el versículo 9 al 11, que ya hemos leído y hemos estudiado también en el Evangelio, es decir, en el capítulo 24, al final nos hablaba ya de la ascensión. Es el elemento pedagógico esencial que Lucas nos está presentando.
¿Pero por qué? Porque justamente en su teología es la acción del Padre, la acción del Hijo. Ahora el Hijo que vuelve al Padre y por lo tanto queda el tiempo para la acción del Espíritu Santo. Upeago dice, ina sheya jama shaya popamala yapona anga opitaben de cargo. Es el tiempo entonces de la iglesia. A esto le llamamos el tiempo de la iglesia, queridos amigos, es decir, la misma comunidad. Es una teología demasiado importante. Si nosotros entendiésemos bien lo que significa el cristianismo nos enseña, nos muestra los evangelios, la palabra de Dios, que Dios nos ha dado todo, que nosotros tenemos todos los elementos esenciales y fundamentales. Y atención, no es que también cambia mucho al Antiguo Testamento. Hay algunos elementos que más bien se agregan al Antiguo Testamento, pero no está cambiando el Antiguo Testamento. Fíjense que Jesús, los apóstoles, son judíos, ellos son del Antiguo Testamento, ellos entienden, interpretan. Y lo que estamos diciendo en el Nuevo Testamento es que el tiempo se ha cumplido. Asimismo lo escribe San Marcos, capítulo 1 de San Marcos, del 14 al 15, cuando nos dice, bueno, el tiempo se ha cumplido y sobre todo el reino de Dios está cerca. Porque la presencia de Jesús, el cumplimiento entonces de Dios Padre con esas promesas se ha realizado con la persona de Jesús. Todo el Antiguo Testamento nos hablaba de eso y ahora se realiza con el Nuevo Testamento, con la presencia, la encarnación del Cristo, del ungido. Una vez que resucita, entonces ahora viene esta tercera parte, este tercer momento, y que nos está diciendo, bueno, ya popamala yapona, aves llamas el cuaoma bemenguana llevan la pillapona, isha papillapona, veñan de yaro y cojama pende apetebe, ay llama pende cargo be. Qué lindo que es, queridos hermanos, si entendemos bien lo que significa entonces el cristianismo. Muchas veces nosotros esperamos todavía, y quiere decir que no estamos viviendo auténticamente como cristianos, cuando estamos todavía en un pensamiento de lo que según los estudios de la filosofía religiosa nos habla, que es la religión primitiva, se dice, o si no también nosotros decimos la religión baja. Cuando hablamos de la religión baja estamos hablando que tenemos el concepto de una acción de Dios donde Dios realiza todo. Entonces como títeres aquí. Y a Dios entonces lo que le gusta, lo que le plazca, Él hace con nosotros. Esa es una religión baja, se le llama, una religión mágica, y eso no es cristianismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Las Naciones Unidas no tienen el poder de detener una guerra, dijo el Papa Francisco en una reciente entrevista con la agencia argentina Telam. Durante una charla de 1 hora y media en el Vaticano, el Papa habló de la reconstrucción de la sociedad tras la pandemia, del medio ambiente y de la necesidad de prevenir los conflictos bélicos. El Papa dijo que aunque había muchas esperanzas puestas en las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, actualmente no tiene suficiente poder para parar una guerra. Al mismo tiempo reconoció que sus propios estatutos lo limitan. El Papa también dijo que la Iglesia debe repensar su concepto de guerra justa e incluir más espacio para el diálogo y el entendimiento mutuo. Cuando se le preguntó si seguiría siendo Papa durante mucho más tiempo, Francisco respondió que lo diga el de arriba. El Papa presumió de su nacionalidad argentina, citando a escritores, poetas y hasta canciones de tango durante la entrevista. Julio es el mes en el que tradicionalmente la agenda de los papas se reduce y se eliminan gran parte de los encuentros oficiales, públicos y privados. De hecho, no suele haber audiencias generales y por el momento el único evento público confirmado hasta la fecha será la misa del 3 de julio junto a la Comunidad de Congo en Roma. En la agenda también está previsto el viaje a Canadá del 24 al 30 de julio. El Vaticano ya publicó al detalle los encuentros que mantendrá Francisco allí.
aunque no está claro que vaya. Sus dolores de rodilla ya le obligaron a cancelar el viaje a África. A finales de junio dio muestras de haber mejorado al usar el bastón en vez de la silla de ruedas. Sin embargo, recientemente ya ha tenido que cancelar alguno de sus encuentros en el Vaticano a causa de las molestias. Eso sí, el humor no lo pierde. Pero la pierna aún no responde. En todo caso, julio será un periodo ideal para evitar excesivos esfuerzos. También es un mes perfecto para escribir documentos de envergadura y para recibir visitas con más calma. Al contrario que sus predecesores, Francisco no suele ir a Castel Gandolfo, suele permanecer en su residencia de Casa Santa Marta. Hace 500 años, en 1522, un noble español recorrió en mula los 500 kilómetros que separan Loyola de Manresa. Era Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Ahora, una película presentada en la Filmoteca Vaticana junto al general de la Compañía de Jesús muestra el camino que hizo San Ignacio tras ser herido en batalla. Y ahí tuvo una conversión y llegó espiritualmente a la conclusión que tenía que dejar las armas y servir a Dios. Entonces dijo: voy a ir de peregrino a Tierra Santa. Y para ir a Tierra Santa tenía que ir de Loyola, en Guipúzcoa, hasta Barcelona, coger un barco, llegar a Roma y de Roma ir a Tierra Santa. El documental cuenta la historia de 4 peregrinos guiados por Josep Luis Iriberri, jesuita y director de la Oficina del Peregrino del Camino Ignaciano. Cada uno tiene una motivación diferente para hacer el viaje y experimentará una transformación interior. Los protagonistas tienen varios trasfondos religiosos. Entre ellos está Mbassa, una mujer musulmana proveniente de Senegal. Los responsables de la película quieren dejar claro que el ignaciano es un camino para todos. También hemos huido del concepto de entrevista formal, ¿no? Es decir, los peregrinos hablan entre ellos. Al principio pues no se conocen, no tienen confianza y después van adquiriendo toda esa confianza y también un compromiso de los unos con los otros, complicidades. La película no busca ser tanto un filme espiritual, sino promocionar el camino ignaciano, también para quienes solo quieren hacer deporte. Solo necesitan un mes para completarlo. El director ha querido transmitir lo mejor del camino, con toda su sensibilidad. Una película que yo digo que es una película artesanal. Artesanal en el mejor sentido y en el sentido noble de la palabra, hecho con las manos y con el corazón. Son muchos los motivos para seguir los pasos de San Ignacio, y solo hay una premisa: no salir del camino, igual que como se entró en él. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Encuentro paz. En el interior de tu presencia puedo descansar. Tú, Jesús, tú, Jesús. Me levanta, tu presencia me levanta. Pase lo que pase en la tormenta, es tu amor quien me alimenta, es tu amor quien me libera. Y tú, Jesús, me entregaste tu amor. Aliviaste mi dolor y hoy, Jesús, yo te rindo adoración y hoy, Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi corazón. Me levanta, tu presencia me levanta. Pase lo que pase en la tormenta, es tu amor quien me alimenta, es tu amor quien me libera. Y tú, Jesús, me entregaste tu amor y tú, Jesús, aliviaste mi dolor y hoy, Jesús, yo te rindo adoración y hoy, Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañi en Nuevo Testamento y estamos hablando de este evangelio maravilloso de San Lucas, lo que nos está presentando y nos está enseñando, nos está diciendo con este libro maravilloso, con este libro pedagógico. ¿Qué es lo que nos está enseñando entonces, queridos amigos, queridos hermanos? Y nos está diciendo Lucas aquí en su evangelio que la ascensión de Jesús
tiene razón de ser, porque ahora somos nosotros quienes nos quedamos, es la comunidad, es la iglesia la que ahora tiene que hacerse responsable de que el reino de Dios esté en medio de nosotros. Incluso los números que se utilizan aquí, los números cabalísticos, evidentemente un Jesús que durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios, ya nos está diciendo directamente que es la presencia continua del resucitado en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros, pero de otra manera, con la ascensión nos está diciendo, pero atención, Dios está en medio de la comunidad, Dios está en la iglesia, pero son ustedes ahora los responsables de hacer que la acción de Dios se haga realidad en medio de ustedes. Me perecopa y tema, las cualidades, las capacidades, lo suficiente para hacer realidad este reino de Dios en medio de ustedes. Y eso es lo que encontramos aquí entonces en este libro magnífico de Hechos de los Apóstoles. Nosotros continuamos diciendo que una vez dice que ellos están allí, el Espíritu Santo, una vez que ellos están reunidos, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos en Pentecostés en forma de lenguas de fuego posadas sobre sus cabezas, llenándolos a todos con su poder. El Espíritu Santo se derramó sobre ellos en Pentecostés. Elemento también esencial para dar a entender a la comunidad que la fuerza del Espíritu del resucitado ya está en medio de nosotros. Porque la religión primitiva o la religión mágica lo que está esperando siempre y está pidiendo y está rezando y está levantando los ojos a Dios es justamente como diciendo, Señor, de la Yabopana, yo soy un títere. Y en la medida en que vos actúes, entonces va a suceder lo que yo te estoy pidiendo. Y sin embargo, aquí el Evangelio y el cristianismo te está diciendo, Dios ya está en medio de ustedes, Dios ya está, se ha posado en tu corazón, en tu vida, tenés los elementos necesarios para que vos puedas valerte por ti mismo, porque es la fuerza del Espíritu del Señor el que te dinamiza. Te tiene que dinamizar. Lleva la fuerza del Espíritu Santo que descendió. Y por eso aparece, dice que baja en forma de lenguas de fuego, posadas sobre sus cabezas y llenándolos a todos. Entonces eso encontramos en el capítulo 2. Es interesante cuando el Espíritu Santo desciende. Al llegar el día de Pentecostés, como escuchamos recién, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Todos estos elementos también nos hacen entender simplemente que es la acción de Dios, es la fuerza de Dios. Vino del cielo un ruido, o sea, todo lo que es el temblor, relámpago, terremoto. Entonces es para decirnos que es un Dios que está actuando. Es Dios el que entra, ¿verdad? El que está como que forzando y entonces nos despierta a todos y nos hace entender, Ave Oima, y entonces dice que vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Elemento también primordial, esencial, porque al decirte que ven aparecer unas lenguas como fuego que descendieron por separado, Entonces, ¿esto qué es lo que está queriendo decir? Si viene por separado y desciende sobre cada uno de ellos, entonces quiere decir que aquí nosotros nos estamos encontrando ante una situación muy interesante, ¿verdad? El hecho de decir que desciende por separado sobre cada uno de ellos quiere decir que cada uno de nosotros tiene la fuerza, la gracia del Espíritu de Dios en su propio corazón, en su propia vida. Desciende por separado. Entonces,
no es que solamente se globaliza, lleva. Entonces yo pegaba la añade, no, aquí luego toda la comunidad entero a oía, lleva, pero más bien como que ya podía, lleva la pelota, tiramos, ¿verdad? Que sea la comunidad, más bien la comunidad al final de cuentas, ¿verdad? La comunidad somos cada uno de nosotros. Es por eso que aquí se insiste en el aspecto de que descendió por separado sobre cada uno de ellos, porque cada uno de los miembros de la comunidad somos responsables para que funcione. Cada uno de los miembros de la comunidad somos responsables para que suceda el hecho, o si no, no va a funcionar. Y qué lindo que es entonces entendiendo este aspecto, queridos amigos. Si nosotros entendemos, si nosotros comprendemos, si nosotros decimos verdaderamente, aquí está la fuerza de Dios en mi corazón, en mi mente, y claro, vamos a tener la fuerza y vamos a poder también dar pasos, pero efectivos, para realizar la presencia de Dios en medio de nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos
caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, el segundo tomo en la teología explicativa, ¿verdad?, de lo que escribe la primera comunidad cristiana, lo que escriben los de la iglesia, ¿verdad?, los que le siguen a Jesucristo. Estamos en un tercer momento, queridos hermanos, cuando se comienza a poner por escrito el Evangelio de Jesucristo. No nos olvidemos también de este aspecto y del proceso que se va realizando, porque la primera parte es, en primer lugar, encontramos a un Cristo que se hace presente, que llama a sus discípulos, que comparte su vida con sus discípulos, sus seguidores, luego serán sus apóstoles, es decir, serán sus enviados. Pero luego de su pasión, muerte y resurrección, es la comunidad cristiana la que comienza a organizarse, a reorganizarse. Recuerden que ellos se reúnen, recuerden que ellos entonces son los primeros en recordar, en hacer el memorial, como decíamos, porque el memorial quiere decir hacerlo presente siempre a Jesús en medio de nuestra comunidad. A la ñandella ya po anda ahí con ñandella ya poa ya posee winte lleva a peñande acá winte ñandella bueno ya poñeina. No. Aquí es una reflexión profunda donde volvemos a repetir el accionar de Jesús. Los padres de la iglesia por eso decían con esta famosa frase que hemos repetido tantas veces, hoy que de la alter Christi, es decir, nosotros somos los otros Cristos. Esto significa para nosotros que evidentemente somos los que hacemos presente al Cristo actualmente aquí en medio de la gente, en medio del mundo, en medio de la sociedad. Ñandela alter Cristina, ñandela otros Cristos y con anga. Memorial, no recuerdo, sino que es memorial. Actualización, lo volvemos a hacer presente. ¿Y cómo se hace presente Jesús hoy? A través de nosotros. De la ñanderera lleva cristianos. Nosotros somos los otros
Cristos. Bueno, eso por una parte. Pero por otra parte, queridos hermanos, aquí recordamos muy bien, ¿verdad? Que cuando estamos mirando y estamos entendiendo que la fuerza del Espíritu Santo es el que nos dinamiza, aquí encontramos y decimos que desciende primero sobre la comunidad en general, parece, ¿verdad? Viene descendió, pero después dice, descendieron también por separado sobre cada uno de ellos. Y después insiste el autor sagrado diciendo que todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Entonces, queridos amigos, aquí me parece que esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Que nosotros podamos entender, que nosotros podamos dar pasos concretos, que nosotros podamos también, entendiendo esto, que el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de expresarnos. Entonces aquí comenzaron a hablar en distintas lenguas. No quiere decir, queridos hermanos, ya ni francés, ni alemán, en danés, o en chino, o en japonés. No. Dice lluvia. Comenzar a hablar en distintas lenguas o comenzar a hablar en un lenguaje diverso, cada uno es capaz de hablar con su propio lenguaje, pero entendiendo, porque todos, según el Espíritu, les permitía expresarse, ellos mismos. Según el Espíritu les permitía expresarse. Algunos, por ejemplo, toman también para argumentar la cuestión, como ellos le llaman, el don de lengua, ¿verdad? Entonces, que hablan lengua, entonces, algunas veces uno escuchando, yo que suelo escuchar un poquitito, ¿verdad? Los que hablan así en lenguas, cómo se expresan. Ese don de lengua es interesante, cómo se expresa. Hay muchas palabras griegas, se entiende, algunas cositas. Hay también algunas palabras del arameo también que uno escucha, o también palabras del griego, esta fenomenología. Pero hay muy especialistas en este aspecto, pero ya no hará alguno de estos que son especialistas, ¿verdad? Para entender un poco cómo es que se realiza esto, cómo se procura explicar, ¿verdad? Porque hay ciertos fenómenos que tampoco nosotros no podemos explicar todo, porque no dañamos lleva piña ¿verdad? ¿Qué es lo que verdaderamente hay detrás de todo esto? Hay muchas cosas. Se mira de un aspecto psicológico, se mira de un aspecto sociológico, se mira de un aspecto también relacional. Hay de todo, explicaciones de todo. Pero en fin, aquí entonces, sin embargo, en el sentido teológico, Lucas ¿verdad? Eso es querer tomarlo más bien de una manera literal. Y entonces argumentar desde una literatura fenómenos que en realidad no es eso lo que está queriendo explicar San Lucas, ¿verdad? Aquí cuando te dice, comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. La lengua, el lenguaje significa nuestra misma expresión, la individualidad de las personas. Nosotros, ¿cómo expresamos el amor de Dios hacia los demás? Porque cada uno verdaderamente es una persona, decíamos, es decir, una manera de expresarnos, una manera de dar a conocer también la fuerza, la gracia de un Dios que vive en nuestra propia existencia y que se manifiesta hacia los demás. Y esto es entonces entender y decir, bueno, según el Espíritu les permitía expresarse. ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo yo me expreso? ¿Cómo yo me doy a conocer, verdad? Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu nos permite a nosotros también expresarnos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos acompaña en nuestro caminar en el día a día. Hoy escuchamos al profeta Oseas. Tenemos el capítulo 14 de los versículos 2 al 10. Así habla el Señor. Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tu falta te ha hecho caer. Preparen lo que van a decir y vuelvan al Señor. Díganle, borra todas las faltas, acepta lo que hay de bueno y te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, ya no montaremos a caballo, ni diremos más, Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, porque solo en ti el huérfano encuentra compasión. Y así continúa esta profecía del Señor que nos cura y que nos sana. Pero la ipona vea hinako anja ñande yara lleva e ñande dale. Peñemos barete mígena, peñemos ya mígena, peñande yara le non debes a pelleyue. Señor, hemos pecado contra ti. Roya pove y bahía. Pero con ángaro yehesa cuaro yehesa peajo pearelaro yo a vero ñesun jaro ñe pomoine non debe ñande yara. Qué linda esta profecía de Oseas si nosotros lo entendemos. Pero upeanañan de ñamoy ya peñan de apunto uveja ya y cuara lleva ese va peñan de yara ñandera el ju. Esa misericordia de Dios es enorme. Y ciertamente que después el Señor con esta última partecita que nos dice su palabra, yo los sanaré de su apostasía, los amaré generosamente porque mi ira se ha apartado de ellos. Tengamos entonces la certeza y la confianza en el Señor, que el Señor nos perdonará, queridos amigos. Pero vean, ñamoyara peñan de ñame, ñamoyara peñan de recoebe lleva, allí cuara peñan de yara ñandera juja ñandere noijina, ahí ñande dale fuerza, cambio de vida, ánimo, salir de ese pecado
y entrar en el camino de Dios, en la maravilla de tu Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus Católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia, significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad,
para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio o la teología de San Lucas, especialmente con este segundo tomo. Siempre todo es evangelio, evidentemente, todo es buena noticia, pero aquí en Hechos de los Apóstoles nosotros estamos acentuando un aspecto principal, elemental y fundamental del pensamiento cristiano, transmitido a través de Lucas, porque recordemos que todo lo que nosotros encontramos, tanto en los evangelios sinópticos, es decir, Marcos, Mateo y Lucas, sinópticos, los 3 evangelistas que más o menos caminan juntos, nos expresan lo que la comunidad cristiana pensaba y lo que la comunidad cristiana estaba viviendo. Dahai kuha kuaroñe pununte alleva o oñeno guapute nambaemba ya angelito de kuai, como que escuchan una voz desde afuera, ¿verdad? En su corazón, oñe ay yo kuarajina ay yo voy a poner ahí. No. Aquí no encontramos eso, queridos amigos. Aquí nosotros entendemos muy bien que es esa expresión profunda, ¿verdad? De un Dios que nos ama, que nos quiere, de un Dios entonces que nos hace entender hacia dónde tenemos que caminar y hacia dónde tenemos que trabajar, ¿verdad? O sea, en nuestra vida cristiana, cómo responder a los deseos del Señor. Bueno, entonces, si entendemos esto, estas expresiones que tenemos en nuestra vida, la expresión de cada cristiano, cómo nosotros nos manifestamos, evidentemente que es un don, es una gracia de Dios, que nosotros ya lo recibimos y que lo tenemos que poner a disposición de la comunidad. Entonces la Biblia es un libro pedagógico, es un libro de enseñanza, omombe uñande hinaje iñande bueno, ella kwa amigena, ella sape amigena, eñandu migena ha iguagena, que vos tenés cualidades, riquezas que el Señor ha puesto en tu vida, en tu corazón. ¿Para qué cosa? Para que puedas manifestar y poner al servicio de tu comunidad. El autor sagrado lo que nos está queriendo decir aquí es que cada uno de nosotros nacimos
con cualidades y riquezas que el Señor nos ha regalado y que ahora nosotros tenemos que poner a disposición de los demás. Aquí nosotros entendemos entonces que el Señor ya nos regaló todo, que nosotros tenemos la fuerza de un Dios presente en nuestra vida. Hañandeupea la ñamombana, ya yesha cuana. Y en la medida en que nosotros asumimos, después evidentemente que eso mismo vamos a ofrecer a nuestra comunidad. Ya, lleva ñame, a todos, pero ¿qué le vamos a ofrecer? Y le vamos a ofrecer lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Es muy interesante, ¿verdad? Porque los evangelios también nos hablan todo lo que ustedes recibieron gratis, todo lo que ustedes recibieron de parte de Dios gratis, también ustedes se lo tienen que dar. ¿Qué significa esta gratuidad, queridos hermanos? Y esto quiere decir que el Señor nos ha dado tantas cualidades, tantas riquezas en nuestra propia vida, puso en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, elementos esenciales y fundamentales que ahora nosotros también ofrecemos a los demás. Y bueno, si lo entendemos así, si nosotros descubrimos esto en nuestra vida, también nosotros vamos a ser capaces, ¿verdad?, de dar y de donar a los demás. Pero eso es lo que tenemos que descubrir. Y esta es la verdadera preocupación de San Lucas. Cuando San Lucas, en este tercer momento de su pensamiento teológico, está hablando de los hechos, actos, acciones de todo seguidor de Jesucristo, hechos de los apóstoles, quiere decir entonces que lo que hemos recibido gratis de parte de Dios, lo que hemos recibido como fuerza de parte del Señor, entonces nosotros ahora también tenemos que ofrecer a la comunidad. Diga, tú ñate entonces la cora ahí en de la ñamaña haya visto bebé. No, absolutamente no. Nosotros tenemos que ofrecer, tenemos que dar lo que hemos recibido también de parte de Dios. Bueno, queridos hermanos, hermosa teología de San Lucas. Vamos a seguir reflexionando, vamos a seguir esforzándonos en comprender y entender lo que el Señor nos regala. Y ahora les doy la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.